buscar un acuerdo en este momento. Y a todas estas, allí en paralelo el dólar, ¿no? Para el 16 de octubre, repito, fecha de mi última transmisión, estaba en 201,46. Para hoy, lunes 3 de noviembre, unos 20 días después, está en 223,96. Son 22 bolívares con 50 en este tiempo, más de 10%. Ahora, es 24,6% si consideramos el precio al 1 de octubre, todo esto hablando, claro, de la tasa Banco Central. Fue titular también en ese tiempo de ausencia la muerte de Floria Márquez. Este fin de semana entiendo la muerte del hijo de Claudio Fermín también. Navegantes, ya lo mencionamos en los titulares, en fin, eso es el panorama durante estas 2 semanas de ausencia. Pero de todo esto, de todo lo dicho, me voy a quedar con esta cifra. 24,6%, que es el aumento del dólar en el mes de octubre nada más, pasando de 179,43 a 223,64. Ahora, si hablamos del año 2025 completo, en estos 10 meses ya transcurridos, la tasa oficial acumula una alza de 330%. A comienzos del año el precio del dólar era de 52, hoy 223,64, y por eso dar la bienvenida al doctor Pedro Palma, economista, máster en Administración de Negocios, máster y PhD en Economía, socio director de Ecoanalítica, individuo de número, fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Doctor Palma, un gusto saludarle y verle. ¿Cómo está? Igualmente, gracias por la invitación y saludo a tus oyentes, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Palma. Aumento de 171 bolívares en 10 meses. Las razones, doctor Palma, por favor, las resume. Mira, simplemente eso se ha debido a un problema de oferta y demanda. Ujú. La cantidad de divisas que existen en el mercado o que están disponibles por parte del Banco Central para su intervención y para ser el gran alimentador de esas divisas en el mercado escasean. Ujú. Escasean en una forma importante porque sus niveles de reservas internacionales líquidas son muy escasas. Las reservas internacionales, si tú le haces un seguimiento en la página del Banco Central, Ujú. han ido en un franco aumento. Están en 13,000 por encima de 13,000 y tantos dólares, 13,000 y tantos millones de dólares, cuando hace poco estaban más bien en 11,000 y tantos. Eso se ha debido, ahí sin embargo hay que estudiar o analizar la composición de esas reservas. Ujú. En primer término, hay reservas de oro, hay 57 toneladas de oro. En el año 2010 llegamos a tener 370 toneladas de oro, pero se han vendido a lo largo de estos años y hoy nada más nos quedan 57 toneladas de oro. Pero parte de esas toneladas de oro están inmovilizadas en el Banco de Inglaterra, no hay acceso a ellas, y otras están disponibles acá en las bóvedas del Banco Central, pero están en oro, no están en dólares disponibles para ser alimentadas. Después también allí se contabilizan en esos 13,000 millones unos 5,000 millones de dólares de derechos especiales de giro, que es la moneda emitida por el Banco Central, por el Fondo Monetario Internacional, pero que en la última emisión de derechos especiales de giro que le correspondió a Venezuela, esos 5,000 millones de dólares no están disponibles para Venezuela por razones de las sanciones. Y por lo tanto, solamente quedan entonces algo menos de 2,000 millones de dólares de reserva líquida que está utilizando el Banco Central para alimentar el mercado a través de colocaciones en la banca. Ujú. Esas colocaciones tradicionalmente se hacían en dólares o en euros. Ahora se está esencialmente haciendo la mitad de ellas en dólares, pero está viendo un nuevo componente, digamos, de esas ofertas, que son estas criptomonedas, los stablecoins, de 1 a 1 a $1, el USDT, Ujú. que está recibiendo el gobierno producto de sus colocaciones de petróleo en China. Hay que decir que, como tú sabes, la licencia de Chevron fue renovada por los Estados Unidos. Pero en esta nueva renovación se le dijo a Chevron que Chevron no podía transferirle dólares, liquidez, al gobierno venezolano o a PDVSA. Pero obviamente, si Chevron extrae petróleo venezolano, Ujú. parte de ese petróleo genera regalías, genera impuestos, genera obligaciones que hay que pagarle al Estado venezolano. ¿Cómo se paga
ese componente. Se paga en petróleo, no se paga en dólares. Antes se pagaba en dólares y entonces, o en bolívares, y entonces Chevron traía dólares a Venezuela, los vendía en la banca, obtenía los bolívares y con esos bolívares le pagaba a PDVSA y le pagaba al gobierno, digamos, los impuestos que la empresa mixta, formada por Chevron y PDVSA, tenían que pagarle al Estado. Ahora, esa venta de dólares desapareció porque Chevron lo que hace es que se queda con un componente, una parte del petróleo que produce, que es el que comercializa en los Estados Unidos, y le entrega el resto del petróleo a PDVSA como pago de esas regalías y de esas obligaciones locales. Entonces, ¿qué es lo que hace PDVSA? PDVSA comercia ese petróleo o trata de comerciar ese petróleo que está afectado por las sanciones de los Estados Unidos. Y el gran comprador, el comprador de casi la totalidad de esos crudos que comercia PDVSA es China. Y entonces China exige obviamente un descuento importante. Adicionalmente, PDVSA tiene que pagar, o Venezuela tiene que pagar el transporte, el flete de transporte hasta China. Entonces todo ese comercio se transforma en un ingreso de divisas eh, relativamente escaso. Y parte de ese pago se hace también en esas stable coins, en esas criptomonedas, en esos USDTs. Y ahora, digamos, el Estado venezolano está disponiendo de esos USDTs y más o menos la mitad Ujú. de lo que le vende a la banca para que la banca alimente el mercado de divisas está constituido por USDTs. Estamos cambiando el panorama, estamos cambiando el esquema de alimentación de divisas del Estado o del Banco Central al mercado, parte en dólares en efectivo, pero también en buena parte en criptomonedas, en USDTs, en stablecoins, y muy probablemente lo que se va a ver a futuro en las próximas semanas o en los próximos meses es que la participación de esos USDTs va a ser creciente para alimentar ese mercado. Doctor Palma, se ha dicho por años que no hay dólar caro. Eh, y ¿a qué se refiere esa expresión de que no hay dólar caro? Lo que quiere decir es que el dólar está en un aumento permanente, continuo. Por eso el dólar de hoy va a ser casi indefectiblemente más barato que el dólar de mañana y así sucesivamente lo ha sido por año. Y estamos hablando de USDT, de cambiar paradigmas y nuevas formas de... Pero vienen, la verdad, para la inmensa mayoría de los venezolanos, los 2 meses del año en los que históricamente, estacionalmente, tenemos una mayor inflación 2025. ¿Qué decirle a esos venezolanos? ¿Qué esperan? ¿Qué recogen ustedes de estos 10 meses del año 2025 en materia de inflación, pero qué esperan para este bimestre que nos sigue? Bueno, la inflación ha venido en aumento. La inflación, digamos, hasta octubre del año 2024, el gobierno ancló el tipo de cambio, ancló el precio de la divisa. Y entonces se movía en torno a 36, 37 bolívares por dólar. Ujú, Y ese era el tipo de cambio cuasi fijo ujú, que existía anclado del dólar. Y eso lo hacía con la intención de evitar el encarecimiento de los productos que se importaban y de esa forma bajar o mantener a raya la inflación ujú. en un momento dado. La inflación se dio no solamente como consecuencia del anclaje del tipo de cambio, sino también otra serie de actividades que estaba haciendo el gobierno para desdolarizar la economía, para restarle importancia a la dolarización de la economía. Hizo unos esfuerzos en materia de recorte de gastos, en materia de Impuesto, financiamiento del déficit por el Banco Central, IGTF. puso un impuesto de tres por Ujú. ciento a las transacciones en dólares para estimular las transacciones en bolívares y darle mayor importancia al bolívar, y esa desdolarización de las transacciones se hizo exitosamente, bajó del 67% a comienzos del año 2021 a 15% en abril de este año. O sea, hubo un proceso de desdolarización importante y una mayor importancia del bolívar en las transacciones que se realizaban. Ahora bien,
Eso todo el mundo sabía que era insostenible, porque ese era un precio artificial, ese era un precio que no se correspondía con la realidad que se estaba viviendo, porque la inflación era sustancialmente mayor que la que tenía que haber para poder mantener el tipo de cambio estable. Y por lo tanto la gente lo que sabía, el bolívar se está apreciando cada vez más y por lo tanto eso va a ser insostenible Sí. de mantenerse porque el gobierno no tiene los dólares con que mantener eso. Bueno, eso comenzó a reventar en octubre del año pasado, cuando la cotización del Banco Central comenzó en un franco aumento. El Banco Central dejó de publicar cifras de inflación, pero la inflación ha subido en una forma muy importante. Y de hecho, los estimados que nosotros tenemos o que hacemos nosotros en Ecoanalítica, debido a que el Banco Central no las publica, la inflación de septiembre ya está por encima del 20%, la de septiembre. Y es muy probable que la inflación de los últimos meses de este año, la de octubre, noviembre y diciembre, se mantenga también por encima del 20%. Eso nos daría una inflación superior al 400% para este año, que es una inflación sustancialmente mayor a la que inicialmente quería mantener el gobierno cuando anclaba el tipo de cambio. Y por lo tanto, lo lógico esperar es que al subir esa inflación también tenga que subir el precio del dólar y que por lo tanto la cotización del Banco Central muestre o siga mostrando en las próximas semanas y próximos meses un aumento bastante acentuado. Es la voz del doctor Pedro Palma, son las 7:26 de la mañana. Doctor Palma, cuando conversamos con colegas, con economistas como usted, y preguntamos por las razones por las que nuestra economía está como está, algunos hablan del manejo económico general, otros hablan particularmente de la política monetaria o cambiaria en particular. Se mencionan las sanciones, se menciona Chevron, se menciona el poder adquisitivo mermado del venezolano con poca capacidad de consumo. Y uno se dice, bueno, probablemente sean todas y más, pero apelando a su capacidad de síntesis en estos 2 minutos que nos quedan, doctor Palma, un paso concreto para frenar esto de manera urgente, inmediata y luego poder revertirlo, pero frenarlo al menos, ¿qué sería? ¿Ese primer paso cuál es? Bueno, mira, los primeros pasos es dar confianza y disponer de recursos con que alimentar la economía en su conjunto y que haya el convencimiento, la confianza del público de que se están haciendo las cosas que se deben hacer y que por lo tanto se va a contar también con los recursos que se tienen que contar para poder echar adelante. Una de las cosas esenciales Ujú. que se necesita es tener acceso a los mercados financieros internacionales, tener acceso al financiamiento internacional, tener acceso al Fondo Monetario Internacional y a otras organizaciones multilaterales internacionales a las que hoy no podemos tener acceso. Y que esas organizaciones nos den una asistencia financiera, de que haya un crédito puente, de que haya una, una, una pérdida o un perdón de parte de la deuda externa que se tiene Ujú. y que se empiecen a dar las condiciones y que existan y que se comiencen a armar las instituciones para que nuevamente aquí pueda haber un clima de confianza y pueda haber un clima de certidumbre de que ahora se está enrumbando la economía por un camino correcto. Mientras eso no se dé, la perspectiva, las posibilidades de que se tienen de que haya una alimentación, una disponibilidad de divisas abundante y que el tipo de cambio y que hay razones para esperar de que la inflación va a bajar en una forma importante a través de políticas monetarias y fiscales mucho más racionales que van a bajar esa inflación y que van a permitir la estabilidad de la divisa debido a esa menor inflación, etcétera. Bueno, eso es lo que hay que hacer, pero ese proceso de ajuste que es necesario atacar en Venezuela urgentemente, hasta el momento no se puede dar, entre otras cosas, por las sanciones, por el no acceso Ujú. a las organizaciones multilaterales internacionales que nos den asistencia financiera, en fin, por una serie de circunstancias que impiden que ese ajuste, ese proceso de ajuste se pueda dar.
Doctor Palma, muchas gracias por su tiempo. Feliz día, feliz semana. Igual para ti. Que esté muy bien, que esté muy bien. Pedro Palma es economista, es máster en Administración de Negocios, máster y PhD en Economía, socio director de Ecoanalítica, individuo de número fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Son las 7:29 de la mañana. Antes de escuchar algo de música e irnos a la pausa, permítame en publicidad hablarles de NutriClara, que es una proteína hecha 100% de clara de huevo en polvo, y no solo para atletas de gimnasio, no es para ti que cargas bolsas, que corres detrás de los niños, que subes escaleras, que no paras reunido una reunión tras otra. NutriClara tiene los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para desarrollar y reparar músculo, y como está hecha de albúmina de huevo, es la proteína más completa y la que te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo. Vienen 2 presentaciones de 10 y de 16 porciones. NutriClara, la proteína en polvo de clara de huevo que te convierte en el atleta de lo cotidiano. Y mire, llega la época más hermosa, llena de luz, tiempo de compartir, estar con quienes amamos, de sentir la alegría que nos une. En estas Navidades, Farmatodo es parte de tu hogar. Saben que los momentos de felicidad son los que más importan, especialmente a la hora de cuidar de los tuyos. Consigue todo lo que necesites para celebrar, consentir a tu gente. Farmatodo es Navidad, es bienestar, es estar siempre cerca para hacerte feliz. En Farmatodo te desean una feliz Navidad y recuerda, Farmatodo, qué bien estar contigo. Y saben que detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, hay mucho más. El nuevo guiso para hallacas de Osole. En esta Navidad las hallacas se hacen con Osole. Ese nuevo guiso para hallacas de Osole tiene pimentón, cebolla, coporro, ají dulce, ajo, pasas, aceitunas, alcaparras, con el auténtico sabor de la Navidad y listo para usar. Rinde para 10 hallacas. Para preparar bollitos también o hasta empanadas. Disfruta de la magia en esta Navidad con el guiso para hallacas de Osole. Los sabores de la vida. Y dicen que los detalles hacen la diferencia. En Carpintería Cárcica lo saben desde hace más de 40 años. Es tradición, experiencia, pasión de un equipo que diseña, fabrica e instala para ti puertas, closets, vestidores, cocinas, muebles de baño y mucho más, con calidad, dedicación. En Cárcica entienden que cada proyecto es único, grandes desarrollos, ¿sí? O proyectos individuales, pequeños a la medida. Su sello, en todo caso, es la excelencia, la confianza, la capacidad de transformar espacios en lugares que inspiran. Carpintería Cárcica, tradición, innovación, diseño, responsabilidad y calidad en cada detalle. @Carpintería Cárcica y haz realidad tu próximo proyecto. Cierro hablándoles de Mari. ¿Qué Mari eres hoy? ¿Eres quien en las harinas, por ejemplo, encuentra el cariño para consentir? De que en tu mesa como en la mía siempre hay un producto Mari, como su variedad de harinas, la de maíz para tus arepas, empanadas que quedan suaves, sin grumos, con la calidad que conquista Venezuela, y la de trigo, en versiones leudante y todo uso para preparaciones creativas y deliciosas. Entonces, si las harinas Mari son parte de tu mesa, ¿qué Mari eres hoy? Porque Mari tiene más para dar. 7:32, Durán y hambriento como un lobo. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.